Bueno, buenas tardes. Yo no voy a hacer una larga exposición, supongo que tendremos tiempo después cuando haya preguntas, etc. Así que yo solamente quiero decir que este fue una iniciativa que surgió en que yo llamaría un estado de asamblea de facto que hay en Chile desde principios de noviembre. ¿No? O sea, reuniones como esta o más grandes que esta están ocurriendo en todas partes con el tema constituyente, porque yo creo que hay un hambre por entender y discutir el problema constitucional, el problema constituyente, el proceso constituyente, si tiene o no tiene trampas el proceso constituyente, cuáles son los peligros, etcétera, que yo no había visto nunca en Chile. No apareció el 2011, no apareció en la campaña de Bachelet que puso el tema constituyente, no apareció en el momento participativo del proceso constituyente de Bachelet, ha aparecido ahora. Y entonces, en ese contexto, muchas reuniones como esta, por eso los papelitos, a veces los organizadores pedían que las preguntas se hicieran por escrito, y entonces esas preguntas constituyen la base original de la 138. Por supuesto, algunas fueron sacadas porque estaban repetidas, otras fueron puestas para completar las explicaciones, pero la base original de las 138 preguntas son preguntas genuinamente formuladas, no inventadas por nosotros, por personas que asistían a un cabildo, una asamblea, a un conversatorio, etc. Así que yo quiero agradecer a Constanza y a Javier que se sumaron a este proyecto y permitieron que se hiciera posible, a LOM, que logró hacerlo de modo tal que estuviera a tiempo, porque claro, si nos hubieran dicho, no, está muy bien, lo vamos a publicar en mayo, habría sido un problema, ¿no? Entonces la idea era que estuviera a tiempo para la campaña y la discusión que hay con vistas al plebiscito, que es el 26 de abril. Y LOM hizo eso posible, así que yo quiero agradecérselo. Hubo intenso trabajo durante febrero, y eso se aprecia. Y quiero agradecer también la hospitalidad de los vecinos de aquí del barrio Yungay que nos permiten presentarlo en su plaza. Aunque la plaza es de todos, pero más de algunos que otros, que son los que vienen aquí. Así que muchas gracias por la hospitalidad y la cordialidad. Dejamos esa pregunta, vamos a leer una más y vamos a ir respondiendo a dos preguntas. La elección de constituyentes será por listas, así quedan en desventaja los independientes. ¿No es posible que la elección se haga proporcional por candidato? Eso emparejaría las posibilidades, ya que la gente vota por personas, no por partidos. La primera yo creo que uno puede responderla de muchas formas distintas. Hay mucha comparación entre que lo que pasa en Chile y lo que pasa en el resto del mundo es muy similar, y yo creo que eso hasta cierto punto es completamente falso. Si uno mira los niveles de legitimación que hay en Chile, objetivamente mirando, son distintos, radicalmente distintos a los que hay en el resto del mundo. Solo un dato. En Chile, el año 90, entre el 90 y el 94, el nivel de afiliación a partidos políticos, no inscripción, pero si gente que se declaraba que confiaba en los partidos políticos, era alrededor del 70%. El 2014 bajó a 35%. Y hoy día, no estoy seguro cuánto suman entre los dos, pero será un 10%, algo por el estilo. Si lo compara con otros países, en general bajaron como del 80 al 60, algo por el estilo, que ya es visto como crisis en esos países, pero en Chile hay un nivel de desconfianza general frente a instituciones, frente a partidos, que se manifestó en el estallido, que yo creo que es completamente distinto. O sea, lo que probablemente tiene distinto, pese a que algunos fenómenos se sienten parecidos, exceso de riqueza en mucha gente, demasiado poder del capital político, eso es parecido en todas partes del mundo, el modo en que se refleja en Chile es especialmente virulento por el nivel de desafección institucional que hay. Y eso yo creo que está vinculado a la Constitución, entre otras cosas, no solo, pero entre otras cosas. La pregunta es sobre la participación. Esa pregunta, la primera no está respondida, así que va a tener que ir, va a entrar a la segunda edición. Pero la segunda está tematizada en el libro, porque la manera en que está diseñado hasta ahora el proceso constituyente dice que la convención constitucional va a ser elegida con las mismas reglas con las cuales se elige la Cámara de Diputados. Eso tiene varios problemas, de los cuales se han enfocado la discusión pública en tres, ¿no? Uno de los cuales aparentemente se está solucionando ayer, ¿no? Paridad de género. O sea, si se aplicara el sistema de la Cámara de Diputados, no habría paridad de género, no habría representación adecuada de pueblos originarios,
y la que tiene que ver con la pregunta, no habría participación de toda esa fuerza social que hizo posible el proceso constituyente y que no mira, por lo mismo que ya decía Javier, que no mira, que no ve en los partidos políticos un canal de participación. O sea, cuando el nivel de afiliación o de adhesión a los partidos era 80% a principios de los 90, no tenía ninguna realidad la idea de que el hecho de que participaran los partidos políticos excluía a la ciudadanía. Porque entonces los partidos políticos eran vistos como la manera en que la ciudadanía participaba. Eso ya es, en lo que a nosotros respecta, historia. Ahora, junto con estas otras cuestiones que se están decidiendo, paridad, escaños reservados para pueblos originarios, también lo probable es que haya una reforma del sistema electoral en lo que se refiere a la participación de independientes. Ahora, esa reforma lo que va a hacer es, aparentemente, todavía no está promulgada, pero aparentemente lo que va a hacer es permitir que los independientes se unan en listas cuando comparten una visión constituyente. Porque el problema ahora, lo que nos deja en los hechos afuera, es que los partidos políticos pueden hacer listas y la lista tiene el efecto de que los miembros de la lista suman sus votos entre sí. Mi pregunta es con respecto a lo que estaba hablando acerca de la importancia de la paridad, de la representación de los pueblos originarios y de los independientes. Yo como votante me gustaría que, por ejemplo, usted participara en este proceso de constitución, pero esta trampa de que se puede o no los independientes participar en ello está a la mano de los que están en el Senado y los diputados, o sea, entonces, ¿qué garantía tenemos nosotros, que gente como usted, o quizás algún poblador, algún representante así que se inscriben aquí, han sido solamente hechos para el proceso constituyente, sea realmente efectivo, poder votar por ellos? O sea, de repente como que siento que eso van a ser los mismos, y ese es el miedo que tenemos todos. Yo voto, me inscribo, todo, pero quiero que tal participe. O sea, Yo creo que yo he escuchado harto esa preocupación. Todas estas decisiones que faltan están en manos de los políticos y los perjudican a ellos. Entonces, ¿por qué habríamos de esperar que van a tomar esas decisiones? Y yo creo, la verdad, es que la respuesta a esa pregunta fue mostrada ayer. Ayer la paridad se obtuvo, creo yo, porque la presión que se ejerció por la paridad fue una presión que fue imposible de resistir. En los hechos fue imposible de resistir. Y de ese modo, y yo creo que, aunque yo sé que esto puede ser más discutido, bastaba mirar la cara que tenía la presidenta de la UDI el 15 de noviembre para ver que el acuerdo no era precisamente el acuerdo que la UDI quería, ¿no? Que fue un acuerdo que le sacaron a ellos. Entonces, yo creo que no hay que minimizar el efecto político que tiene un pueblo que está movilizado. Y frente a una institucionalidad, a un poder institucional que por la deslegitimación que sufre está debilitado. Y entonces la posibilidad, por ejemplo, de que Chile se convierta, ahora ya es real que Chile tendrá la primera convención constituyente paritaria que ha habido. ¿Por qué? ¿Por qué Chile? Con esta institucionalidad. ¿Por qué hace algo tan grande? Porque no tiene, creo yo, o porque ha habido una demanda popular, en este caso feminista, de una magnitud tal que ha sido eficaz. Entonces, la participación de los independientes, yo creo que hay que pensarla no tanto, esta es ligeramente distinta, porque hay que pensarla menos en términos de, bueno, que dicten las reglas adecuadas, sino en términos de, bueno, con esas reglas, si estos partidos, algunos de estos partidos son exitosos, entonces usando esas mismas reglas se puede obtener la finalidad de que esa fuerza ciudadana se pueda manifestar. Porque entonces si esos partidos tienen éxito, y como les digo yo espero que Fuerza Común tenga éxito, si esos partidos tienen éxito, bueno, tendrán las facultades que tienen todos los partidos políticos, podrán llevar candidatos, podrán recibir financiamiento, podrán hacer campaña, tendrán franja y podrán competir ahí sí, de igual a igual, con los partidos políticos tradicionales. Principalmente tiene que ver con una que me ha rondado después de ver varias columnas, de haber leído varios libros al respecto.
y también revisar, estar atento al proceso constituyente a partir de marzo, o sea, a partir de octubre, de estar en asamblea, y que también se ha repetido varias veces. Y que tiene que ver con lo que decía un economista, Hassan Akram, que hablaba de esta supuesta cuarta cámara que estaba en la Constitución presente, o sea, las dos cámaras del Congreso, la tercera que vendría a ser el Tribunal Constitucional como el cerrojo, y finalmente esta cuarta cámara que tiene que ver con la política económica que tiene que adoptar el Estado chileno, y a la cual ha estado comprometido. O sea, la mayoría, si no todos los que estamos acá, sabemos que el modelo neoliberal protege una globalización en el cual las empresas privadas transnacionales tienen el poder mayoritario y pueden imponer derechamente las reglas e inhibir cualquier regulación al respecto. Entonces mi pregunta es cómo el Estado chileno, ya que el artículo 135, y sé que también está respondido en la pregunta, una de las preguntas, ¿cómo se podría hacer eso sin que venga un particular a demandar derechamente el incumplimiento de ciertos derechos particulares que ve infringido? Sobre todo con estos tratados que te pueden al CIADI. Entonces, ¿cómo se hace eso? Porque si no, parecería que esta hoja en blanco, la pretendida hoja en blanco, sería hoja en blanco, como leí también en otras partes, con tinta invisible. Eso también ha sido una preocupación que ha aparecido varias veces, la preocupación en qué medida este deber de respetar tratados internacionales es una negación de la hoja en blanco. Yo creo que no lo es, porque la manera en que los países son obligados por los tratados internacionales, eso depende de lo que cada país decide. Hay países en los cuales los tratados inmediatamente obligan, hay países en los cuales los tratados necesitan de leyes que los incorporen, y eso es una decisión que la Convención Constitucional podría modificar, ¿no? Esa es una cosa. Segundo, la cuestión de los tratados va a aparecer habitualmente, no porque la Convención va a decir nosotros queremos violar tratados. Es poco probable que la Convención diga nosotros queremos violar tratados. No, lo que va a aparecer va a ser como algún particular que va a decir esa decisión infringe un derecho mío. Y eso se discutirá en su momento en el tribunal que corresponda, nacional o internacional. Pero no va a limitar la decisión de la Convención Constitucional. Ahora, lo primero que tú decías, yo creo que es importante tenerlo presente. Por supuesto, parte de los problemas de legitimación que sufre, que ha estallado el 18 de octubre, tienen que ver no solo con la Constitución, tienen que ver lo que uno podría llamar la fase neoliberal del capitalismo, en que el poder económico se autonomiza de la política, y eso afecta no solo a Chile, eso afecta en general. Ha sido algo que uno ha podido observar en Europa, en Estados Unidos, en países mucho más fuertes que Chile. Y entonces la pregunta es, ¿cómo el Estado chileno va a estar en posición de hacer lo que otros estados mucho más fuertes no han podido hacer? Yo creo que esa es una pregunta importante que tiene que ver, de hecho, hoy día, con el futuro de la humanidad, con la sostenibilidad de la vida humana en este planeta, con nada más pequeño que eso, pero que no quita que parte importante de nuestro problema tiene que ver con la Constitución. Entonces, hay una parte del problema que la podemos solucionar deshaciéndonos de la Constitución tramposa y dándonos una nueva Constitución. Eso nos dejará entonces con la otra parte del problema, una que tiene que ver con el capitalismo global, por así decirlo, y ese problema tendrá que ser enfrentado en su momento, pero eso no es razón para negar que tenemos mucho que avanzar y mucho que ganar solucionando la parte del problema que tiene que ver con la Constitución tramposa. Acá hay una pregunta que dice, si en la Convención Constitucional o la Convención Mixta no se logra quórum sobre un derecho social, como por ejemplo el agua o pensiones, ¿cuál es el mecanismo o la manera que existe para no volver el agua privada? Y esta es una pregunta súper importante, porque la Convención Constitucional exige 2/3 para poder aprobar reglas que estén en la Constitución. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si no se logra en los 2/3? Y ahí es importante entender que probablemente los derechos sociales van a estar en la Constitución, pero de una manera no como están hoy día, van a estar de una manera mucho más simple, ¿ya? Van a estar, no va a haber probablemente, no se va a establecer, por ejemplo, un derecho al agua, pero tampoco se va a establecer que la agua es privada, sino que se va a decir cuestiones muy básicas, y el objetivo
por eso la Constitución no va a solucionar necesariamente todos los problemas al tiro, pero lo que sí va a hacer, y eso es lo más importante, es que va a desneutralizar la política. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a permitir que una vez aprobada la Constitución se puedan empezar a hacer reformas en pensiones, porque la Constitución ya no va a ser un límite, sino que al revés va a ser un empuje a estas reformas. Entonces lo que hace la Constitución no es que la Constitución vaya a tener y vaya a reformar el Código de Aguas o vaya a hacer una reforma inmediata en pensiones, porque eso no lo puede hacer la Constitución. Lo que la Constitución sí va a hacer es limpiar la política, es tener la política, hacer la política, tenerla de una manera neutralizada, ¿ya? Una política que sea eficaz, ¿ya? Una política que pueda hacer transformaciones importantes. Entonces, una vez aprobada la Constitución, lo que va a pasar es que se va a formar una política distinta, en que la gente va a poder hacer demandas, y la política va a tener que responder esas demandas. Y los que no respondan esas demandas van a ser responsables políticamente. Entonces, de ahí va a empezar en el fondo una política nueva progresivamente y vamos a poder ir demandando lo que vayamos queriendo, las pensiones, educación, salud, agua. Y el Poder Legislativo, ya limpio, ya sensible a las demandas ciudadanas, va a empezar a poder hacer los cambios que queremos, que necesitamos. Por eso la Constitución es como una condición necesaria. ¿Ya? No lo va a hacer al tiro, pero es como un requisito para que esto pueda existir.